Todos los días vemos millones y miles de millones gastados en esto y aquello. The Biden administration today pledged a $3 billion investment. $2.8 billion. $42 billion. Luego, escuchamos sobre empresas que obtienen valoraciones locas. Apple, the first company ever to hit a $3 trillion market cap. Y países alcanzando deudas locas. America's debt has now surpassed $31 trillion. Todo esto me hizo pensar, ¿de dónde sacamos todo ese dinero? No puedes simplemente inventarlo, ¿verdad? Bueno, en realidad es complicado. Hoy aprenderás toda la oscura verdad sobre la creación de dinero y cómo los bancos se aprovechan de ello. Pero tú también puedes beneficiarte de esto. Después de ver este video, entenderás cómo. ¿Cómo se crea el dinero, en primer lugar? Parece una pregunta muy simple. Sin embargo, nadie realmente nos enseña eso. Y si alguien trata de explicar cómo funciona el sistema, se vuelve demasiado complicado de entender, pero no debería ser así. Y por eso estás aquí, para aprender del tema en términos simples. Todos hemos escuchado algo de que la Fed y el Tesoro están relacionados con la creación de más dólares, un proceso también conocido como aumento de la oferta monetaria. Y ciertamente desempeñan un gran papel en esto. Aún así, el gobierno no es el mayor proveedor de moneda. De hecho, más del 90% de los dólares son creados por los bancos. Puede sonar sorprendente, pero llegaremos a esto en un momento. Primero, veamos cómo el gobierno agrega más dinero a la economía estadounidense. Aquí tenemos al Tesoro. Sus principales responsabilidades son recaudar impuestos, pagar todas las facturas de Estados Unidos, incluyendo los pagos de intereses a los inversionistas de bono, administrar la deuda pública, supervisar los bancos nacionales, asesorar sobre finanzas nacionales e internacionales y emitir nuevos billetes y monedas del dólar. Pero aquí está lo importante. El Tesoro no decide cuánto dinero necesitamos agregar a la circulación. Esta es responsabilidad de la Fed. La Reserva Federal tiene muchas funciones diferentes, pero la principal es llevar a cabo la política monetaria. Es posible que hayas escuchado sobre este concepto. Lo que hay detrás es tan simple como regular la inflación y las tasas de intereses para garantizar la estabilidad de precios y el empleo máximo. Maximum employment and price stability, the monetary policy goals that Congress has assigned us. Entonces, ¿cómo crean exactamente estas dos organizaciones nuevo dinero? Cuando decimos que el gobierno está imprimiendo dinero, no significa que el Tesoro simplemente imprime billetes de dólar y los arroja a las calles. Lo que sucede en realidad es que el Tesoro emite bonos, también conocidos como IOUs. Vender estos bonos es como el país puede asumir más deudas. En este episodio hablamos de cómo funciona el déficit presupuestario y qué es realmente la deuda nacional de Estados Unidos. Así que si quieres conocer los detalles, te invito a verlo después de terminar con este video. Y ahora volvamos a la impresión del dinero. Entonces, el Tesoro emite los bonos y realiza una subasta en la que los bancos pueden comprar una parte de nuestra deuda nacional, prestando así dinero al país. A los bancos les gusta tener esos bonos del Tesoro porque se consideran libres de riesgo, ya que es poco probable que el gobierno de Estados Unidos incumpla su deuda, al menos no en un futuro cercano. Los bonos del Tesoro también tienen otra ventaja. Son relativamente fáciles de vender a otra persona en el mercado secundario para obtener dinero en efectivo rápidamente. Los economistas llaman a esta facilidad de convertir un activo en cash la liquidez monetaria. Y cuando los bancos tienen estos bonos del Tesoro, la Reserva Federal puede comprarlos. El proceso de compra y venta de valores por parte de la Fed se llama operaciones de mercado abierto u OMO por sus siglas en inglés. Es importante porque es otra forma de crear más dólares. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando la Reserva Federal compra bonos, tienen una ventaja que tú y yo no tenemos. Cuando emitimos un cheque, necesitamos tener suficientes fondos para cubrirlo. Pero la Fed no tiene un depósito bancario que cubra este cheque. En cambio, lo que hacen es crear nuevo dinero. Cuando la Reserva Federal obtiene bonos del gobierno, paga a los bancos, pero es muy improbable que los bancos simplemente mantengan el dinero en efectivo porque no genera ingresos.
Entonces, desde el punto de vista de inversión, tener demasiado efectivo es inútil. Hablando en términos generales, los bancos tienen dos opciones para hacer que su dinero funcione: dar préstamos a individuos o empresas y recibir intereses a cambio. Alternativamente, pueden obtener más bonos y recibir los intereses o venderlos nuevamente a la Reserva Federal. Pero ¿la Reserva Federal realmente usa este instrumento para crear mucho dinero? Bueno, vamos a verlo. Este es el valor nominal total de los valores del Tesoro de Estados Unidos que tiene la Reserva Federal. Desde principios de 2020, la Fed aumentó sus valores del Tesoro de $2.3 billones a más de $5.7 billones en su punto máximo. Y ahora vemos una ligera disminución porque la Fed está tratando de combatir la inflación, desacelerando la economía y disminuyendo la oferta monetaria. Entonces, cuando la Fed compra los bonos emitidos por el Tesoro, crea más dinero en la economía. En cambio, cuando vende estos mismos valores, absorbe dinero del sistema. Así es como la Fed y el Tesoro tienen un proceso interminable de asumir más deuda, creando nuevo dinero. Pueden imprimirlo en forma física o crearlo electrónicamente. La forma de la moneda realmente no importa. Aún así, aquellos que superan el gobierno en la creación de forma digital son los bancos. Para entender cómo lo hacen, primero debemos tener una comprensión básica de cómo funciona el sistema bancario. Digamos que Chepito deposita $1,000 en su banco. Los deja allí pensando que el banco simplemente los mantendrá intactos, pagará algún interés y se lo devolverá cuando los necesite. Pero en realidad, los bancos no retienen todo el dinero que sus depositantes traen. Por ley, solo se les exige almacenar hasta el 10% de sus fondos. Este número puede variar y a menudo las instituciones bancarias tienen un requisito de reserva del 0%, lo que significa que un banco puede reinvertir todo el dinero que Chepito les entregó. Este sistema se llama banca de reserva fraccionaria porque los bancos solo guardan una fracción de tus depósitos como reservas. ¿Qué hacen con el resto del dinero que la gente y las organizaciones traen? Los bancos pueden invertir ese dinero en valores del gobierno, bienes raíces y otros activos. Alternativamente, pueden prestar este dinero a otra persona. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo anterior, un banco recibe $1,000 de Chepito. Digamos que el banco guarda el 10%. Esto deja al banco con $900 que pueden reinvertir. Y aquí viene Zoila para obtener un préstamo. Entonces, el banco presta estos $900 del dinero de Chepito. Pero ahora hay una cosa importante. Cuando el banco le da el dinero de Chepito a Zoila, él ni siquiera se entera de esa transacción y su saldo no disminuye. Así que Chepito todavía puede retirar sus $1,000. Si Chepito lo hace, recuperará sus $1,000, pero Zoila también mantendrá sus $900 prestados. Como resultado, ahora tenemos $1,900 en la economía y aparecieron prácticamente de la nada. Así es como los bancos crean dinero. Pero eso no es todo. Imagina si Zoila compra algún equipo a Mengano con estos $900 y luego Mengano deposita este dinero en su banco. Este banco también podrá tomar al menos el 90% de ese dinero y prestarlo a otra persona, creando más y más dólares que existen solo digitalmente en las computadoras del banco. Y la cosa es que en estos dos ejemplos estamos hablando de cientos de dólares, pero en realidad los bancos manejan cientos de miles y millones de dólares. Cuando vemos este proceso, uno se preguntaría, ¿cómo es posible que el gobierno no regule esta creación de dinero en la que los bancos están jugando? Pero en realidad sí lo hace, y así es como lo hace. La Reserva Federal paga intereses a los bancos por sus reservas. Así es como el efectivo termina siendo rentable y por lo tanto atractivo para los bancos. Es como si la Fed te pagara intereses por el dinero que guardas en casa. Suena extraño, pero tiene sentido para el sector bancario y la Fed no lo hacía desde siempre. De hecho, comenzó a pagar intereses a los bancos solo después de que nuestro sistema financiero colapsara por completo. En 2008, el Congreso aprobó la Ley de Estabilización Económica de Emergencia.
Surgió como respuesta a la crisis hipotecaria e incluía varias medidas para estabilizar la economía. Una de ellas fue que la Fed pagara intereses a los bancos por el dinero que mantuvieron en reservas. Pero, ¿por qué la Reserva Federal pagaría intereses a los bancos? Esta es una medida para regular la política monetaria estadounidense. Veamos cómo funciona con un ejemplo. Imagina que hay un banco que tiene algo de dinero en reserva. Su administración comprende que mantenerlo en efectivo no les beneficiará en nada. Entonces, están decidiendo entre invertir en activos o prestar ese dinero a personas o empresas. Pero luego llega la Fed y dice, no es necesario hacer nada con tu efectivo. Te pagaremos el mismo interés que obtendrás de tu préstamo. La Reserva Federal básicamente paga a los bancos para que no hagan préstamos. Y de esta manera, la Fed también puede tener más control sobre la cantidad de dinero en la economía. Si desean que los bancos otorguen menos préstamos, aumentan la tasa de interés para incentivar a los bancos a mantener el dinero en reserva. Pero si la reserva requiere que los bancos creen más dinero nuevo para ser prestado e impulsar la economía, todo lo que tienen que hacer es bajar las tasas de interés. Y eso fue exactamente lo que vimos después de la crisis de 2008 y durante COVID, cuando las tasas estaban casi en cero. Cada vez más personas y empresas querían pedir prestado porque era casi como obtener dinero gratis. Sin embargo, ya hemos visto que cuando más dinero la gente toma prestado de los bancos, más dólares se crean digitalmente a través del sistema bancario. Por cierto, cuando hablamos de dólares creados electrónicamente o digitalmente, no nos referimos al dinero digital, sino más bien al dinero que vemos en nuestra cuenta o una aplicación bancaria. Es muy probable que estos números que vemos en nuestras cuentas solo existen digitalmente. Y lo más fascinante es que en realidad puedes ir y retirar ese dinero en el banco o en un cajero automático. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si cada persona en Estados Unidos acude al banco a retirar sus fondos, no tendríamos suficiente dinero para cubrir esa demanda. Sin embargo, el dólar que tenemos ahora no es digital, porque una moneda digital solo está disponible en forma electrónica, sin opción de efectivo. Entonces, el dinero digital comparte más características comunes con criptomonedas como Bitcoin, por ejemplo. Por ahora, solo unos pocos países han lanzado o probado sus monedas digitales. En cuanto a Estados Unidos, se está llevando a cabo una larga investigación porque la Fed no está segura si un dólar digital beneficiará a los consumidores. You think it's likely? I think it's possible, is all I would say. Hasta este punto, hemos visto que los dólares se crean fácil y rápidamente. Pero, ¿por qué es esto preocupante? Hay una regla en la economía. Cuanto mayor sea la oferta monetaria, mayores serán los precios, porque cuanto más dinero tenemos en la economía, menor es el poder adquisitivo del dólar. He explicado cómo funciona esto y cómo protegerte de perder dinero en este video, así que échale un vistazo si no lo has hecho. Pero después de escuchar esto, hay una forma en la que puedes beneficiarte, incluso cuando se crean muchos dólares nuevos. ¿Cómo? En primer lugar, guarda dinero hasta que tengas un fondo de emergencia. Cuando tengas ahorros para cubrir al menos 3 meses de tus gastos habituales, deja de ahorrar y comienza a invertir. Haz que el dinero trabaje para ti. ¿En qué puedes invertir? En todos los activos que aumenten de valor con el tiempo. Por ejemplo, un carro no es una inversión, o al menos no es una buena inversión. Pueden haber algunas excepciones, como por ejemplo, cuando usas ese carro para generar más dinero, como el ejemplo de este video. Pero en general, no lo es. En cambio, puedes considerar invertir en bienes raíces. Obviamente, los precios de las viviendas aumentan con el tiempo. La casa promedio vendida en 1990 costaba $150,000, mientras que ahora puede superar los $500,000, dependiendo del lugar en donde inviertes. Es posible que pienses que comprar una casa antes era más fácil y asequible, pero recuerda que antes también se ganaba menos dinero y no existían las herramientas de financiamiento que disfrutamos hoy en día. Pero, por supuesto, los bienes raíces no son la única inversión. También puedes considerar el oro o la plata, por ejemplo. Si hubieras comprado una onza de oro en 2001, que no fue hace mucho tiempo, te habría costado un poco más de $400. Ahora, la misma onza cuesta casi $2,000.
Esto es un crecimiento de más del 300%. Y por supuesto, también es genial aprovechar el interés compuesto cuando algo te paga dividendos. Por ejemplo, si invertiste en un fondo de índice como el S&P 500 y reinvertiste todos los dividendos que recibiste, tus números podrían verse de esta manera. Si invertiste $1,000 en 1993, ahora tendrías más de $17,000. Si invertiste los mismos $1,000 en 1973, ahora tendrías más de $144,000. Y si una persona invirtió en el S&P 500 en 1953 y reinvirtió todos sus dividendos, sus $1,000 se convertirán ahora en más de $13 millones. Esta es la maravilla del interés compuesto. Cuanto más temprano empieces, más ganarás al final. Sé que invertir a veces puede ser como que mucho con demasiado, pero con la educación financiera y la estrategia adecuada, puedes lograr sembrar frutos grandes a largo plazo, en especial si tomas acción ahora. Si quieres conocer las mejores formas de invertir y entender cómo funciona nuestra economía explicado de manera sencilla, sigue nuestro canal y comparte este conocimiento con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. Chaito, bye.